Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Así que en la temporada de la consagración, este año hablamos de la armonía. Así que este año queremos que esta casa se enfoque en la armonía. Quiero compartir con ustedes la escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 1, vamos a tener el texto de hoy. Leemos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estás así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Muy amable. Así que el 2024 abrimos una temporada que fue de la consagración, donde estamos tratando de que los líderes, la gente que sirve en el reino y la comunidad de fe pueda estar entregado totalmente al Señor, para que Él pueda hacer cosas extraordinarias, para que pueda hacer proezas. En esta temporada, ya este año, queremos hablarles acerca de la armonía, que podamos este año, como iglesia, estar en armonía. Alguien pudiera preguntar, ¿no estamos en armonía? Bueno, la armonía es evidente, o sea, no hay manera de que se pueda esconder. Inclusive los inconversos, cuando van a una comunidad, van a un sitio, se dan cuenta si hay armonía. Cuando usted visita una casa, usted se da cuenta si el matrimonio está en armonía, porque los hijos se llevan bien, los muchachos se llevan bien cuando la pareja está en armonía. Hay un misterio ahí. Eso es espiritual. Después hablamos de esos códigos. Pero eso también se ha demostrado científicamente, que cuando papá y mamá están en armonía, los hijos entre ellos están en armonía. Entonces, cuando usted llega a una casa, usted no tiene que ser el gran profeta que recibe grandes revelaciones. No, sencillamente usted se da cuenta del ambiente. Igual, una familia numerosa, familia extendida, usted cuando tienen actividades juntos, usted se da cuenta si están en armonía o no. Y una congregación, una comunidad de creyentes, una congregación, los inconversos inclusive, cuando llegan se dan cuenta si la gente está en armonía o no. Porque el inconverso que llegó a un lugar tiene las antenas paradas y sabe el murmullo de la gente. Porque está pendiente, porque llegó a un lugar y está pendiente de lo que pasa. Y se da cuenta del murmullo de la gente, que la gente comenta cuando están sentados en los pasillos, la gente como se saluda, la indiferencia que tiene uno con otro. El inconverso se da cuenta. O sea que no solamente el que sirve al Señor se da cuenta, sino que cualquier persona se da cuenta, porque la armonía es símbolo de belleza.
Y según la filosofía, la belleza es aquello que al ser contemplado produce un placer puro y desinteresado. O sea que cualquier persona está en capacidad de saber dónde hay belleza. Aleluya. Y la armonía produce belleza. La armonía está íntimamente relacionada a la paz. Y donde hay paz, se siente. No se siente solo en la piel, se siente en el corazón. Porque hay gente que solamente sienten en la piel. Pero aquellos que sienten con el corazón son sensibles a las cosas espirituales. Porque su conciencia es sensible. La armonía, palabra sencilla, es la buena correspondencia entre las personas. Cuando alguien lo acepta, usted se da cuenta. Porque la mirada, hay mirada de aceptación y hay mirada de rechazo. Yo sé que ustedes lo saben. Ustedes son gente estudiosa y tienen buen discernimiento. Existe el discernimiento natural y el discernimiento como don del Espíritu. O sea que hay gente que vive subestimando a personas inconversas que están en eminencia, pero mucha gente inconversa que está en eminencia desarrolla el discernimiento y la psicología del sentido común de manera natural. Ahora, los hijos de Dios, además de ese desarrollo, también el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu quién es de Dios. Y si lo que nos están diciendo es de Dios. Por eso desde que yo conocí al Señor hay cosas que nunca me cuadraron en la iglesia y que no me cuadran. Porque el Espíritu nunca me dio paz con algunas cosas. Y yo vivía en reserva con puntos bíblicos que la gente explicaba, pero yo no sentía paz. Y eso produjo en mí inquietud de conocer la palabra, de buscar a Dios, de leer, de escuchar la palabra. O sea, inquieto porque el Espíritu de Dios da paz. Dice a tu espíritu que la persona es de Dios. Tú puedes saber quién está en armonía. Cuando hay una buena correspondencia, cuando hay aceptación, la gente sabe quién lo acepta y quién lo rechaza. La gente que no está a favor de la predicación, que se da en una comunidad de fe cualquiera, esta o en cualquier congregación, usted se da cuenta, porque no se sientan a escuchar la palabra. No quieren escuchar la palabra, no se sientan a escucharla, y cuando están cerca de alguien, mientras se está predicando, se la pasan conversando. No le interesa. Bloquean ellos y bloquean al otro. Son inquietos. No estamos hablando de los líderes que tienen funciones en la congregación que deben estar en movimiento. Y servidores y seguridad que tienen que estar. No, estamos hablando de gente que puede ser líder o no. Usted se da cuenta. Usted puede percibirlo. Ni estamos hablando de los que se duermen, porque yo tengo mi teoría acerca de los que se duermen. Mi teoría acerca de los que se duermen es que pudiera ser que no durmieron en su casa porque el lugar es hostil espiritualmente y que al llegar a una congregación donde espiritualmente hay armonía es el mejor lugar para descansar. El mejor lugar para descansar. Así yo lo veo. Yo no persigo a los que se duermen. Además, yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa. Y es que mientras yo estoy durmiendo, mi cerebro está funcionando normal y las cosas que yo escucho se producen, se reproducen mientras estoy durmiendo. Así que no es malo que usted le toque al que se duerma, pero no lo maltrate, porque el ambiente de la congregación le produce paz y tranquilidad, y aquí es que yo voy. Después de pasar una noche difícil y llegar a la congregación, aleluya.
Y antes, cuando usted llamaba la atención a una persona que se dormía, la persona entre durmiendo y despierto le decía, no me quite la comunión. O sea, es la mejor manera de defenderse. Porque se ha interpretado que la comunión es física y la comunión es espiritual y está muy ligado a la obediencia. Y tiene relación con la adoración. Y entonces la gente cree que la comunión es la concentración. Me quitaron la comunión. La comunión solo se pierde cuando pecamos. Si usted no ha pecado, usted no pierde la comunión con su Señor. ¿Alguien está aquí hoy? Yo sé que alguna vez le pasó eso. Ya me quitaste la comunión. No le puedo decir en este escenario la comunión con quién, porque no es el escenario para eso, pero pueden preguntar fuera. La armonía se entiende como la relación concordante entre las partes de un conjunto que produce satisfacción para lo sensorial y lo espiritual. Tiene que ver con los sentidos y también con lo espiritual. La armonía tiene íntima relación. En el arte, la armonía tiene que ver con la relación de los colores, la composición, la distribución de los elementos, las posiciones y la integración en un entorno. De manera que cuando una gente sabe vestir, está vestido en armonía. Los colores tienen armonía. En su casa, cuando usted pinta su casa, los colores que usted pone, eso da armonía. No sé si se ha dado cuenta cuáles son los colores normales en las congregaciones. Cuando la congregación está en guerra, se pinta de verde. Guerra, guerra, pleito. Ahora, normalmente los colores son claros en los espacios. La manera de la gente vestir, la combinación de los colores, que no es un flyer catcher. Tenemos a Josué, que es un asesor, pero es difícil conseguir gente que asesore en esa área de cómo combinar colores. Todo eso es armonía. Cuando usted ve a alguien bien combinado, usted como que le llama la atención. ¿Por qué que fulano está mirando tanto a fulana? No es nada más que está agradable, se ve bien. Es que la combinación de colores llama la atención. Eso tiene que ver con arte. Ya en la psicología, la armonía es sinónimo de bienestar mental y representa la salud mental. Por ende, se traduce en salud física. Cuando usted tiene armonía interna, usted no está en ebullición. Dice la Escritura que el impío huye sin que nadie lo persiga. O sea, no tiene paz, no tiene armonía interna. Cuando nosotros pecamos sentimos dolor, sentimos tristeza, estamos asustados, tenemos amargura. No hay manera de que tengamos armonía interna. Porque para poder armonizar, las cosas tienen que estar en reglas. Es sentirme perdonado por el Señor, sentir que no soy prófugo de la justicia de Dios. Eso produce cierta tranquilidad, cierta paz. En la música, hasta los que no saben de música se dan cuenta cuando la gente ensaya. Porque cuando se ensaya no se desafina y se combinan bien. Se habla de sonido, o sea, se habla de oído, se habla de tiempo, se habla de sonido, de desarrollar oído musical, pero la gente que no sabe de música se da cuenta cuando están armonizados, se da cuenta. Y cuando no se ha ensayado, cuando no manejan notas, cuando no manejan acordes, cuando no manejan letras, el pueblo se da cuenta, hay algo, porque la armonía es belleza. Y en la música es el estudio para alcanzar acordes, notas simultáneas, ritmo, armónico, unión, combinación, sonido simultáneo, con diferentes acordes. Esa dinámica, así es la armonía.
es belleza. Cuando una pareja está en armonía se nota. Cuando los padres están en armonía con los hijos se ve. Cuando una iglesia está de acuerdo con la palabra de Dios se ve. Inclusive Cristo está diciendo que hay una manera de que la gente crea que nosotros le pertenecemos a Él, y es el nivel de unidad que hay entre nosotros. Wow, tenía que decirlo Cristo. O sea que simplemente, de manera sencilla, la gente se da cuenta si le pertenecemos al Señor o no, por medio de la unidad. Y la consagración tiene que ver con la dedicación para el Señor y Salvador Jesucristo, involucrando nuestro espíritu, corazón, mente, emociones, cuerpo físico, para que Él nos guíe a separarnos del mundo y del pecado. La consagración no es separarse del pecado. No, consagración es dedicarse a Dios, para que no vaya alguien a pensar diferente a lo que establece la Escritura. Primero usted tiene que dedicarse a Dios y Él lo va a separar, lo va a guiar para que usted se separe. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere dejar de hacer cosas, y eso no quiere decir que usted está consagrado a Dios. Usted puede consagrar a cualquiera que no sea Dios. En la relación de parejas y en la relación de padres e hijos se exigen, hay reglas. Y una gente no tiene que consagrarse a Dios cuando quiere tener una relación, se somete a las reglas. Ahora, cuando usted se consagra a Dios es diferente. Usted primero se rinde. Y lo que pasa es que es un concepto de la gracia que la iglesia no ha entendido. La iglesia todavía no ha entendido que la salvación es un regalo. Y la consagración tiene que ver con eso. Primero usted tiene que rendirse a Dios, entregarse a Él, tal cual usted es y está. Y luego, entonces el Señor va a comenzar a trabajar en usted y le va a dar la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza para que usted comience a apartarse de todo aquello que está fuera de su palabra y de su voluntad. Aleluya. La consagración produce unidad del Espíritu. Y la unidad del Espíritu produce armonía. O sea que si yo le hablo de la armonía y usted no está consagrado, usted no puede tener unidad en el Espíritu y usted no puede estar en armonía. ¿Por qué la unidad del Espíritu? Bueno, porque cuando usted se consagra a Dios, el Espíritu de Dios toma el control de usted. Y cuando usted tiene el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu de Dios, en nosotros hay unidad del Espíritu. Y eso la iglesia tampoco lo ha entendido. ¿Por qué hay gente que no pueden congeniar, sobrellevarse y tolerarse si ambos tienen el Espíritu de Dios? Entonces la consagración es lo que hace falta. Cuando usted se consagra a Dios, entonces usted responde a los intereses de Dios y el Espíritu de Dios lo gobierna. Y le dice a usted quién tiene el Espíritu de Dios y quién no. Y dos personas que tienen el mismo Espíritu, si no se llevan, le hace falta consagración. Y si no, ya saben que no todos los congregados tienen el Espíritu de Dios. Eso se lo expliqué en diciembre y voy a darle cierta pincelada porque la idea era llevarlo al tema de este año, que es armonía, y se lo voy a explicar más concretamente. Le voy a dar algunos códigos posiblemente en la segunda entrega. De manera que la consagración produce unidad del Espíritu y la unidad del Espíritu produce armonía. No podemos hablar de armonía si no tenemos el mismo Espíritu. Aleluya. La iglesia debe ser un lugar acogedor, de liberación y de amor manifiesto. O sea, ninguna persona debe ir a una congregación donde salga peor que como fue, donde sea perseguido, maltratado, que no sea aceptado y que la gente no pueda apoyarlo. No tiene sentido, porque cuando uno va a una congregación anda buscando a Cristo. ¿Y qué es lo que se supone? Que la gente de la congregación tienen a Cristo. Eso es una verdad, y verdad absoluta. Pero lo que tienen a Cristo son los hijos de Dios, no todos los congregados.
Pero el que va a la congregación anda buscando a Cristo. Y por deducción lógica piensa que Cristo está en la iglesia. Y no olvido un niño que una vez llamó a una congregación donde estaba y él tocó la puerta y estaba llamando a Dios. ¡Dios, ven acá! Y me llamó la atención y yo salgo y le digo, hola, Dios te bendiga. Y dice, ¿usted es Dios? O sea, a él le dijeron que la iglesia era la casa de Dios. ¿Tiene lógica su pensamiento? Si Dios vive ahí, Él tiene que estar ahí. Y alguien dijo una vez que en la casa de pan no hay pan. Y entonces, ¿de qué es la casa? El niño entendió bien. Lo que pasa es que había que explicarle, mira, Dios está en tu corazón y gobierna el mundo. Tú no puedes verlo, pero si tú te entregas a Él, Él va a vivir en ti por medio de su espíritu en tu espíritu y Él te va a guiar. Y Él no solo vive en la iglesia, Él también vive en tu corazón. Por eso una vez un niño a un predicador, cuando terminó de predicar, le preguntó, ¿y Dios sí vive lejos? El predicador estaba explicando cómo era el trono de Dios, dónde vive Dios, cómo es aquello. Y entonces el niño le dijo, está muy lejos Dios. Aleluya. Te le da mente, ¿verdad? Si solamente está en el cielo, está muy lejos, ¿cómo lo alcanzo? Tiene lógica la pregunta. Entonces el niño está pensando, tiene libre pensamiento. Y necesita que se le diga que además de que esté en el cielo, esté en todo lugar, con todo su ser al mismo tiempo. Y aunque nosotros le llamamos casa de Dios a este lugar, la casa de Dios eres tú. Y Él quiere vivir en ti, quiere habitar en ti y quiere tomar el control de ti. De manera que cuando nos reunimos como congregación, debería ser un lugar armonioso, a tal punto que Cristo está diciendo que de esa manera anunciamos al mundo, le anunciamos que Él está con nosotros. Porque si no estamos en unidad, entonces Él no está con nosotros. Y el reflejo de esa unidad está en la armonía, cuando una iglesia se ha consagrado. Quiero compartir con ustedes en la carta a los romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, si son amables, el capítulo 12, el versículo 13. El apóstol Pablo le dice lo siguiente a la iglesia de Roma. Dice, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, unánimes entre vosotros, y subraye eso, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces aquí él está hablando del perfil de una comunidad de creyentes, el perfil de una congregación. ¿Cómo debe ser la congregación? Dice que debe compartir de acuerdo a la necesidad que tengan los santos, los congregados. Debe compartir, debe haber un compartir de necesidad. ¿Qué necesita la gente? La gente tiene necesidades emocionales, tiene necesidades espirituales y tiene necesidades físicas y materiales. Entonces, el perfil de una congregación que tiene armonía es aquella que cuando sabe de la necesidad de la gente, comparte. Ese compartir del uno con el otro y de la comunidad con la gente es sumamente importante, porque así ve el Señor la iglesia. Dice que practicando la hospitalidad, que es el ser un buen anfitrión, la gente que es buen anfitrión, que recibe ese concepto
de los hebreos, de recibir a la gente y protegerlo mientras está con ellos. Que eso le pasó a Lot. Lot, conociendo que él debía proteger a la gente que llegaba a su casa y que debía ser un buen anfitrión, cuando llegaron los ángeles, sin él saber que eran ángeles, lo quiso proteger y exponer su vida y la de su familia. Ese es el concepto de un buen anfitrión. Hoy en día ha cambiado las cosas y no es tan fácil recibir gente en su casa, pero hay que ser receptivo, ser buen anfitrión, ser buen hospedador. Hay mil maneras de recibir a la gente, quizás con recursos ahora, más que abrir la casa por todo lo que se ha vivido y por todas las experiencias que tienen las personas que han hospedado predicadores, que han ido a visitar la iglesia y después de predicar y la iglesia irse abajo, lo han hospedado en su casa y le ha generado situaciones. De manera que la gente ha tomado cierta medida, pero los hijos de Dios siempre tenemos alternativas. Bendecid a los que os persiguen. Ese perfil de una persona, de un hijo de Dios, que es capaz de bendecir a los que lo persiguen. Ese lenguaje ha cambiado, ya ha cambiado. Ya los creyentes igual le desean todo lo malo a la gente y le leen salmos imprecatorios y todo eso. Pero el perfil de una comunidad de fe que es aceptada por el Señor y que está en armonía, debe aprender a bendecir a los que lo persiguen. Al supervisor que no te da trabajo para acorralarte y hacer que renuncie para no darte las prestaciones que te corresponden. A ese supervisor que te pone al salto de la pulga. En vez de desearle accidentes y cosas, es que ore por él, que él conozca a Dios, que se arrepienta. Cuando te sientas en el escritorio, establece la palabra de Dios y ora desde ese lugar para que las cosas sean diferentes. Aquel que te persigue y te quiere hacer quedar mal, no puedes maldecirlo, porque tú eres un hijo de Dios y en ti no hay maldición. ¿Alguien está aquí hoy? Bendecid y no maldigáis. Dice, dale lo que tú tienes, y lo que tú tienes es al Señor y la bendición de Dios. Usted tiene que saber cómo orar por esa persona, cómo establecer, cómo organizar tu vida a tal punto que la atmósfera espiritual cambie en tu lugar de trabajo, en el ambiente donde tú te desenvuelves, con la gente con que te asocias, con los directivos de los ministerios en que trabajas. Porque hasta en la iglesia hay gente que tienen un serrucho, unos eléctricos que cortan hasta huesos. Son expertos en impedir que la gente se desarrolle y que se lleven a cabo grandes proyectos que Dios ha puesto en el corazón. Entonces, si te tocó un directivo difícil, aplícale la palabra y genera un ambiente apropiado. Cambia la atmósfera espiritual. No hay espíritu que resista a una gente que esté en armonía con Dios y a una comunidad de fe que esté en armonía entre ellos. No hay espíritu que pueda tomar partida. Tiene que irse, no resistirá. Y eso es lo que ocurre para que una persona pueda recibir a Cristo como su Salvador. La iglesia, la congregación tiene que generar una atmósfera espiritual extraordinaria para que el espíritu que lo tiene preso lo deje por un momento mientras esté en la congregación y lo espere afuera y él pueda entender la palabra de Dios y recibirla. Esos son códigos espirituales que nosotros debemos manejar. Tenemos que aprender a cambiar la atmósfera. Unánimes entre vosotros, siendo uno entre ustedes, dice el texto. Siendo uno. ¿Cómo se es uno? Partiendo de la Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola voluntad, una sola sustancia. Persiguen lo mismo todo el tiempo. 3 personas que en sustancia y voluntad son uno. Que por medio del Espíritu de Dios que tiene tú y que tengo yo, nosotros estemos pensando lo mismo, estemos involucrados en lo mismo, buscando el mismo propósito, el mismo fin. ¿Por qué la gente busca otro fin, otro propósito? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? En que la gente sepa que yo no me llevo bien contigo. ¿Cuál es el interés? Que el que se lleve bien conmigo sea enemigo tuyo. Que tú quedes mal. Bajarte a ti para yo subir. Al final no es el perfil de un hijo de Dios, ni de una comunidad que vive en armonía. En las redes usted se da cuenta con la que la gente publica 2 cosas. Usted descubre si tiene armonía interna y si tiene armonía con la congregación. Porque inclusive libremente se expresan contra la propia congregación donde asisten para que la gente que lee el mensaje no vaya a esa congregación. Usted dice, wow, pero es literal, analícelo, interprételo, son códigos espirituales que usted tiene que manejar. Usted quizás se alarma, pero hay gente que se sienta al lado suyo que cuando sale de aquí no quiere que la congregación exista. Y el mensaje que publique es contrario al que debería decir: el Señor ha perdonado mis pecados, ve a la iglesia, el Señor es maravilloso, yo estoy en armonía con la iglesia. No, porque la condición de pecado se hace proyección. Y usted tiene que aprender a interpretar eso. La gente proyecta su imagen cuando se mira al espejo. Cuando la gente publica en las redes, proyecta su imagen. Y no lo asocie con que lo han tratado mal o lo han tratado bien. Asócielo con lo que tiene dentro, que está soltando. Y debe soltarlo, pero no en las redes, sino en el altar. Venir temprano. Y si la celebración comienza a las 10, venir a las 9 y tirarse ahí en el altar y vomitar la amargura que se ha producido porque alguien le ha hecho daño. Ese es el concepto de consagración que va a producir armonía. Por eso hay gente que lo bloquea a usted, porque sabe que usted no anda diciendo amén, sino que usted está leyendo y lo bloquean para que usted no lo lea. Porque saben que usted no es de lo que vienen y se tapan la cara, sino que Cristo le ha quitado la venda. Y usted sabe interpretar. Usted sabe interpretar lo que la gente dice. Porque lo que la gente dice es lo que está pensando. Porque las palabras están relacionadas con los pensamientos. Necesitamos entender el perfil de una congregación para poder estar en armonía. Si tenemos armonía interna, lo reflejamos. Muchas veces la situación no es los conflictos que se dan en la comunidad de creyentes, sino mi situación personal. Y el hecho de quererle vender a la gente, interesante, ¿no? Que yo estoy bien. ¿Te parece como cuando alguien tiene temor a algo, que cuando lo ve dice, yo no le tengo miedo, no le tengo miedo? Pero ¿quién te está preguntando? Esa es la expresión de lo que hay en su corazón. Unánimes entre vosotros. Para ser uno hay que tener el mismo espíritu, no altivos. El concepto es no se parezcan al diablo, porque el concepto de altivez en la Escritura le cae a Satanás. Independiente de Dios, autosuficiente. Ese es el concepto. No necesita a Dios. Es autosuficiente, no necesita una congregación. Y la gente se pregunta, ¿y si tú no necesitas una congregación, para qué te congregas? Códigos espirituales. Usted tiene que interpretarlo. Es que él va a ser de la suya, ella va a ser de la suya. Y si la iglesia es ciega,
el mundo, la gente que se pierde no tiene alternativa, porque Cristo nos ha quitado la venda y ha abierto nuestros ojos espirituales. Y usted tiene que tener esa capacidad porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y se está en armonía cuando se endereza lo torcido dentro de nosotros y lo torcido alrededor. Por eso oramos, que el Señor allane el camino y que enderece lo torcido y que allane el camino para que nadie se salga. Ese es el propósito. Ese es el concepto. No sean altivos, sino asociados con los humildes. Dice, parezcanse a Cristo. Esa es la diferencia entre la altivez y la humildad. Que el concepto de humildad nos está llevando a parecernos a Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y no es cuando usted se muera, que está diciendo el texto. No cuando usted se muera. Porque cuando él le dice a Moisés que le dará descanso, él no dice yo te voy a matar. No, él le está diciendo yo iré contigo. Es lo que le está diciendo a Moisés. Inclusive Moisés le dijo no mande ángeles que no me interesa. Si tiene nombre de ángel no lo manda. Yo quiero que vayas tú. Y él le dice está bien, yo iré contigo y te daré descanso. Entonces le dice la Escritura, asóciense con gente humilde, tengan comportamiento de humildad, parezcanse a Cristo. Ese es el perfil que la Escritura da de una comunidad de creyentes, que puede estar en armonía. Usted va a estar en armonía con el que se parece a Cristo, con el que tiene el Espíritu de Dios. Pero con la gente que se están camuflajeando, y que cuando es verde el ambiente se pone en verde y cuando es rojo se pone en rojo, son como el camaleón, son de todos menos iglesia, menos hijos de Dios. Sean sencillos, vivan realidades, no se engañen a ustedes mismos. Ese es el concepto de humildad. No sean sabios en vuestra propia opinión, no se encierren en lo que ustedes creen si están equivocados o si alguien difiere de ustedes. Ese es el concepto de la democracia. Aunque la Sagrada Escritura no nos enseña a un Dios democrático, sino que Él estableció leyes, pero en la relación entre los seres humanos puede existir la democracia. Aunque en el gobierno de la familia Dios ha establecido las normas, pero pudiera haber una oportunidad de negociación o de democracia para buscar salida a situaciones difíciles. No nos encerremos. Tú eres el padre de familia, pero tú no puedes ser encerrado, tú no puedes ser caprichoso. Tú tienes que buscar el perfil de un padre de familia conforme a la Escritura. Y si en algo todos están en desacuerdo, tú tienes que convencerlo, pero no te encierres porque yo lo dije. Esos padres de antes, que si decían que era verde y se acabó. Y entonces la mamá le picaba el ojo al niño, dile que es verde, dile que es verde, para que esto pase, porque si no nos vamos a encerrar aquí y no te va a ir bien. Y le picaba el ojo, sí papi, es verde. Y entonces el niño le decía a papá, papi, es verde. Porque ya la mamá le picó el ojo y le dijo, para que aquí haya paz y estemos tranquilos, tiene que decirle que es verde para que pasemos más adelante. Y luego ella se sentaba y lo intentaba y le decía, pero mi amor. Y entonces luego entendían. Algunos nunca entienden, porque ellos dicen, yo dije que es así y es así. Y entonces la Escritura nos está tratando de que cambiemos la mentalidad y que cambiemos esos paradigmas, esas fortalezas mentales que tenemos. No seas sabio en tu propia opinión, sino sé sabio porque el Espíritu de Dios te da entendimiento por lo que Dios te ha concedido y no en tu opinión encerrarte. Eso es sumamente delicado. Aleluya. No paguéis a nadie mal
por mal. No le den a la gente lo que se han ganado o lo que se merecen. Porque si Dios nos pagara a nosotros como merecemos, no estuviéramos aquí. Esa es la verdad. Si Dios no hubiera pagado como merecemos, ¿qué es lo que dice la Biblia? La palabra dice, la paga del pecado es la muerte. Y entienda lo que dice después, más el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo? Que es un regalo la salvación y que si Dios te pagara a ti, fuera un salario, una cosa que tú te ganaste, y lo único que nosotros nos ganamos de acuerdo a lo que establece la Escritura y a quienes somos los seres humanos, por el pecado, lo que trae muerte. Entonces el Señor en su misericordia, sabiendo que no nos puede pagar como merecemos, entonces nos regala, de manera que no le paguen a la gente como se merece. No, ni en la relación de parejas, ni en la relación con los hijos, ni con los empleados que tú supervisas, ni con tu familia, con la gente en general. No le pagues como se merece. Eso no significa que no pueda cancelar a un hijo, a un primo que trabaje contigo porque no está cumpliendo. No significa eso, significa el trato, que no debes tratarlo con maldad, como él te está tratando, porque entonces la maldad está en ti. Y tú entonces te conviertes en una persona con un perfil diferente a un hijo de Dios. Y la Escritura lo que establece es que al malo lo matará la maldad. Entonces si tú estás dando maldad, esa misma maldad te va a matar a ti. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Procuren lo bueno. Aunque estés enfadado, aunque estés incómodo, aunque estés en crisis, de ti va a salir cosa buena. Porque Dios nos va a enseñar de nuestro propio fracaso, de nuestros propios errores, y nos va a enseñar cuando la gente nos engaña, algo Dios nos va a enseñar. Cuando la gente nos maltrata, Dios nos va a enseñar. Entonces procura que salga algo bueno de ese conflicto, de esa situación, de esa persecución, de ese maltrato. Ese es el perfil de un hijo de Dios. Aleluya. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, el apóstol Pablo, que tiene el Espíritu de Dios y sabe que hay gente que no quiere paz contigo, en cuanto dependa de ti. Si no quiere paz, bueno, usted, porque no quiere paz, pero usted quiere paz. Pero el otro no quiere paz, entonces ¿qué? La Escritura lo que nos está llevando es que no sintamos remordimiento ni carga porque alguien no quiere paz y nosotros estamos buscando la paz. Estamos buscando la paz, abrimos el surco de la paz y sembramos la semilla. Pero si alguien no quiere que esa semilla germine en su terreno, la va a sacar. Pero tú vas a hacer lo que está haciendo el otro o qué depende de ti. En cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos en lo que concierne a ti. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. En Filipenses, el capítulo 4, el apóstol Pablo está tratando de que se resuelva un conflicto. La palabra fue aceptada como inspirada por el canon, de manera que la carta a los Filipenses fue guiada, dirigida por el Espíritu de Dios. Y entonces aquí, y es el concepto de inspiración. Entonces aquí en Filipenses hay una nota que aparentemente es discordante, porque todo lo que aparentemente es malo o es malo en esencia, la gente lo ve como que está fuera. Pero el hecho de que ocurra algo en una congregación y se tome en cuenta como un modelo para llamar la atención de las congregaciones es bueno. O sea, no fue bueno que ocurriera allá, pero sí va a producir cosas buenas entre nosotros. Porque en la iglesia de Filipos no había armonía. Y entonces el apóstol Pablo lo confronta. Y eso debe ser el paso para que haya armonía. Tiene que haber ¿qué? Confrontación. Usted no va a poder tener armonía con alguien si usted no lo mira a la cara y le dice cómo se siente y qué le ha hecho y qué ha provocado en usted.
Solamente cuando eso ocurra va a haber armonía. Si no, usted va a ser un hipócrita. Beso, abrazo, pero por dentro quemándose. ¿Se necesita qué cosa? Confrontar. La gente no se come al otro, no se lo van a comer a usted. Confronte, siéntese con la persona. Y si usted ha sido ofendido o usted ha ofendido, hable con la persona mirándolo a la cara y dígale, perdóname, yo no lo hice bien. Y si usted quiere reconciliación, dígale, tómate tu tiempo, tómame en cuenta que a mí me gustaría que tú me des una nueva oportunidad. Hey, está bien ahí. Y una vez hay un bloqueo. Yo te perdono, pero reconciliarme, eso está difícil. Es más, yo te perdoné, pero te solté al Señor. Pero aquí hubo un conflicto. En esta congregación había un conflicto, y es que la congregación, habían dos personas que tenían a la congregación al salto de la purga. Y al apóstol Pablo le dicen, mira, el trabajo que tú hiciste en la congregación se está cayendo. Porque aquí hay dos personas de la tuya que han dividido la congregación. Y entonces él le escribe con precisión y le pone una nota acerca de la situación para que busquen una solución. Porque perdió, ¿qué cosa? La armonía la perdió en la iglesia. Usted se imagina que dos personas, solo dos, sean capaces de dividir una congregación y llevarse la armonía. Y ni el pastor ni nadie. Y entonces el apóstol Pablo escribe y le dice, confróntala. La técnica para que haya armonía es la confrontación. Y el apóstol Pablo la trató con cariño, inclusive, porque en otros casos el apóstol Pablo dice que son enemigos de la cruz de Cristo, que predican el evangelio para contender, que son como Janes y Jambres o Yambres, que fueron los que resistieron a Moisés, que hicieron serpiente, igual como la que hizo Moisés, y la de Moisés se comió la de ellos. O sea, todo eso lo describe el apóstol, pero aquí él le da otra connotación al asunto. ¿Qué quería el apóstol Pablo en la iglesia de Filipos? Que tuviera en armonía. Y la iglesia había perdido la armonía. Así que si nosotros queremos como iglesia estar en armonía y trabajar la armonía, es bueno. Porque la Escritura nos llama a vivir en armonía. En ocasiones le escribe al pastor Timoteo y le dice, no participes del pecado ajeno, no te hagas cómplice de los pecadores que están en la iglesia. O sea, le dice que de alguna manera está llamando la atención, muchas veces agresivamente, pero aquí está llamando la atención de otra manera. Él pudo haberle escrito, expúlsala de la iglesia, como le escribe en otro momento, pero no le escribió eso. Le dice, apártalo, tenlo por gentil, por publicano, dice Cristo refiriéndose. Y el apóstol Pablo lo aconseja muchas veces a los pastores y daba cobertura para que se mantuvieran alejados, que no se junten. Y en una ocasión le escribió a la iglesia completa y le dijo, no se junten con la gente que tiene este perfil. Y entonces después más abajo le escribe, entiéndanme lo que quiero decir. No quise decir que no se junten con la gente que tiene ese perfil, sino que alguno en la congregación que se llame hermano y tenga ese perfil, no se junten con ellos. Porque si no nos juntamos con ningún pecador, entonces ¿a quién le vamos a predicar? O sea, tendríamos que apartarnos. Le dice, no, es con el que se hace pasar por hermano que tiene ese perfil. Pero aquí él tiene otra connotación. Y eso es interesante. De manera que vayamos al texto. En el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 1.
Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Qué piropo, ¿eh? Qué manera de dirigirse a una congregación. Hermanos amados, I love you. Los quiero, le dice. Deseados. O sea, ustedes son parte del deseo de Dios y del deseo de mi persona como creyentes de que la gracia del Señor esté con ustedes. Le dice, gozo y corona mía. Le dice, ustedes son mi gozo y son mi corona. Yo soy apóstol por ustedes, le dice. Sin ustedes no sería apóstol. Eso le dice. Piropo interesante. Porque así inicia Dios siempre cuando llama la atención. Primero comienza halagando y reconociendo lo bueno. Aprenda de Cristo. Cuando usted vaya a confrontar, no le entre como la conga. Primero tóquele un instrumento suave. Y después, para terminar, vámonos con un merenguito. Al paso. Al paso. No comience con la música alta y la percusión. No. Vaya dándoselo al pasito. Y la gente se fue involucrando y fue pasando del piano, ¿verdad? Pasó a la guitarra, al bajo, y ahí entró entonces la percusión al paso. Y la gente se va como acostumbrando, como cuando usted va subiendo escalón tras escalón, usted lo va subiendo suave. Y entonces usted se va a dar cuenta que usted subió. Pero fue uno a uno, pero es empinada la cuesta. Dice, está firmes en el Señor. Dice, estén firmes en el Señor. Y esa palabrita deberíamos subrayarla y quedarnos con nosotros con ella. Los hijos de Dios están ¿qué? Firmes en el Señor. No son de doble ánimo ni titubean, sino que en el Señor están firmes. Tengan proceso o no, estén en abundancia o estén en escasez, en el Señor están firmes y no cuestionan su relación con Dios porque estén siendo procesados. Eso es estar firme, cuando usted no cuestiona a Dios, aunque usted esté en proceso. No significa que no llore, no significa que en algún momento tenga que pedir auxilio, ayuda, asistencia. No, usted puede hacer todo eso. Ahora usted está firme cuando usted no cuestiona a Dios, cuando usted está seguro de que usted está salvo, que el Señor se entregó por usted en la cruz y que nadie lo puede separar de Dios, que el Espíritu de Dios lo ha transformado a usted y usted tiene seguridad. Usted ha abrazado el principio que se llama fe salvadora. Usted está tan seguro que solamente en Cristo hay salvación, que no tiene para dónde ir. Aleluya. Amén. Entonces usted está firme, está seguro. Y Él está llamando, está apelando a que ellos estén firmes en el Señor. Y hoy a nosotros. Entonces ahí aparece el concepto. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Como diría la gente en el lenguaje evangélico, esas dos siervas, esas dos hermanitas, parece que eran líderes y agarraron una soga y había un pozo en el medio lleno de todo lo que usted se puede imaginar y comenzaron a lavar. Una lava para acá y la otra la va para allá. Usted sabe lo que fue pasando, que se le fueron añadiendo gente. Un grupo se le añadía a este y otro grupo se le añadía a otro. Si usted se lee la primera carta a los Corintios, va a entender muchas cosas. Y yo no lo he podido superar. Porque lo leo y lo veo en la iglesia de hoy violando lo mismo que dice Pablo. Y ahí está en la Escritura. Uno dice que es de Cefas, uno dice que es de Apolos, uno dice que es de Cristo. Está dividido Cristo, le dice. Y entonces, en las congregaciones pudiera pasar, y eso termina con la armonía. Entonces, Evodia y Sintique tenían la iglesia al salto de la purga. Ya no cabía ayuno del pastor, ya no cabían oraciones, se había gastado. Cuando viene a ver, estaba en tratamiento depresivo, quizá estaba visitando al psiquiatra. Lo que sí fue que el apóstol Pablo recibió el mensaje
y le dice, esto no hay quien lo aguante aquí. Segurito que ya el pastor estaba pensando en irse. Porque lo natural es que cuando uno tiene un sitio y no ve progreso, uno vive como... Lo primero que la gente pregunta, ¿me llamó Dios? Y lo segundo es, ¿Dios me quiere aquí? O sea, esas son preguntas naturales en el que está en el ministerio. Y entonces el apóstol Pablo llama la atención. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ahí está el concepto que se llama la unidad en la diversidad. Nosotros dos podemos tener formación diferente, diferir de alguna área de interpretación bíblica, ¿okay? Tener oportunidades diferentes, pero en cuanto a Dios, al reino, tenemos que coincidir, ¿o no? Podemos tener cosmovisión diferente inclusive, pero en cuanto, eso es el concepto de la unidad en la diversidad. Cada quien es como es, piensa como piensa, pero puede unirse con un propósito. Y entonces aquí lo que se está apelando es que sean de un mismo sentir en el Señor. No significa que dejen de pensar como piensen y que dejen como la manera de ver las cosas, pero que en el Señor sean uno. Y ahí entonces volvemos al concepto de la consagración que produce unidad y la unidad produce armonía. Él está diciendo, deben armonizar, debe haber unidad en el espíritu. Por eso que le está diciendo que sea en el Señor. Al menos deberían estar de acuerdo en las cosas de Dios. Tenemos 1000 diferencias tú y yo, pero si tú tienes el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu de Dios, vamos a ponernos de acuerdo y alar para el mismo sitio. El concepto es debería ser. Y entonces le dice, dile que yo estoy rogando para que ellos tengan el mismo sentir. Y yo le pido que tengan el mismo sentir. Y entonces así mismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y le dice, confróntala. Confróntala. Hay gente que tiene miedo a las reuniones y no abren el corazón. Pero la autoridad eclesial, la autoridad de la iglesia está llamado a confrontar a la gente para que haya armonía. Manda a confrontarla para que aprendan a tener un mismo sentir. Acabaron con la armonía de la iglesia. Imagínese usted cuando alguien llegaba a la congregación y encontraba este lío, quizás se llamaban los no alineados. Sí, porque hay congregaciones que de alguna manera tienen grupos que eligen a alguien, pasa a veces hasta con el pastor y la esposa, pasa en algunas congregaciones, que un grupo está con el pastor, un grupo está con la esposa del pastor y se desautorizan mutuamente. El pastor nombra a una gente y la esposa le dice, oye, quítate. Hasta eso pasa. Aleluya. Se fue la armonía. Y pasa también con líderes que tienen tiempo en la congregación y entonces hay un grupo que no están con uno ni con el otro, sino que son no alineados, que no responden a ninguno de los intereses. Pero lea la Biblia y entiéndala, que el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en la primera carta a los Corintios se lo dice claro. La iglesia en Corintios tenía tanta crisis que también estaba dividida internamente. Y había un grupo que menospreciaba a los otros y decía, nosotros somos de Cristo. Mientras los otros estaban siguiendo hombres. Y entonces aquí viene la confrontación. Es sumamente importante.
que nosotros podamos entender que para que haya armonía en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con los que viven en tu casa, tú tienes que confrontar. Y si no confronta, entonces será hipócrita. Porque va a tapar aquellas cosas que tú sabes que no están bien y va a tener ese comportamiento de aparente amistad delante de la gente, pero por dentro hay fuego y el fuego hay que apagarlo. Y entonces el apóstol Pablo llama la atención. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y esa es compañera de milicia, le dice, es el concepto aquí, compañera de milicia, que en algún momento juntos establecimos los fundamentos de la iglesia y que antes no era así, pero ahora las cosas cambiaron. Y entonces le dice, ayúdala, dame una manito ahí. Y entonces le dice que esas mujeres están salvas. Y a mí me llama la atención considerablemente, porque en otros casos él no dice eso. Pero aquí él le dice que esas mujeres, su nombre, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y para los que llevan anotaciones, el lápiz de Dios no tiene borra. Y lo que ha pasado con mucha gente que todavía no están en el libro de la vida. Ahora, Pablo la conocía y está hablando a partir de lo que conocía de ellas. Y le dice, están en un conflicto, tienen a la iglesia al volar, se fue la armonía, pero esas mujeres son de Dios. Necesitan ser confrontadas. Algunos quizá hubieran esperado que él le diga que la despida de la congregación. Pero el apóstol Pablo, en este caso, en otro caso lo manda a hacer, pero en este caso manda a que sean confrontadas, que se reconcilien y que sigan el norte establecido en la palabra de Dios para que puedan estar en armonía. El reloj mío no corre igual que el de ustedes, pero le dije que la semana próxima vamos a tener la segunda parte de esta predicación, así que la parte del nudo, interesante desenlace, vamos a tener que dejarla para la próxima parte y voy a cerrar hoy. Yo sé que alguna gente están preguntándose, ¿cómo puede una congregación, a partir de lo que escuchamos en diciembre, que hay 3 grupos, ¿verdad? En una congregación está la iglesia, están los que no conocen a Dios, que tienen interés, y están los que Satanás ha llevado a la iglesia? Esos 3 grupos, ¿cómo pueden estar en armonía? Bueno, eso justamente se lo voy a tratar de explicar la próxima semana. Pero hay una clave aquí, y es que aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden estar en armonía entre sí. Y si aplicamos la ley del 80-20, con que el 80 esté en armonía, produce quietud en el 20. Así que se lo explicaré mejor más adelante. La verdad es que la iglesia debe estar en armonía como iglesia, aunque los congregados no estén en armonía. Si una congregación, la mayoría son congregados y la minoría es iglesia, hay problema. Pero lo normal es que en una congregación la mayoría sean iglesia y que los congregados sean menos. De manera que si la iglesia está en capacidad, los hijos de Dios, de estar en armonía porque tienen el Espíritu de Dios, van a producir un ambiente, una atmósfera que va a neutralizar la operación del resto que no quiere estar en armonía. De manera que el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Filipos, se está tratando de que lo que la gente está percibiendo cuando llega cambie. Y en el reino de Dios no se tira aventura. En el reino de Dios se va a lo seguro.
Y en tu vida tú tienes que aprender a conocer el origen de tu situación, dónde y cuándo se originó. Y entonces, en el reino de Dios se busca la raíz. Y por eso el apóstol Pablo da nombre. Porque la raíz de la situación, la crisis, tenía nombre. Y los que oran tienen que aprender a orar y tienen que ser específicos cuando oran. Por eso no es saludable orar, Señor, si yo he pecado, perdóname. No, no, papá, así no. ¿Cómo que si tú has pecado? Bárbaro. No. Señor, yo he pecado y he hecho tal cosa y la palabra dice que yo no puedo hacer eso y yo lo hice. Y lo he hecho. Es más, tengo una atadura, Señor, y te lo voy a decir. Yo no sé cómo zafarme de esto. Entréguese, atrévase. Aleluya. Entonces ahí, así es que se comienza. Entonces se trabaja con el origen. ¿Qué estaba originando la crisis en la iglesia de Filipos? Dos personas que alaba uno para un lado y el otro para el otro. ¿Y Cristo para cuándo? No sé. Entonces la armonía se relaciona con la paz. Y aquí voy a cerrar. ¿Ustedes sabían que para establecer la paz en algunas naciones hacen intervenciones? Sí. Hay una institución que agrupa las naciones del mundo. ¿Verdad? Antes se llamaba Liga de las Naciones, hoy se llama Naciones Unidas. Y en América, la Organización de Estados Americanos. Y algunos países aportan militares y van a los sitios, someten a la gente y cuando hay paz lo dejan. Sí, así mismo la armonía también. Hay que intervenir a la fuerza para doblegar y luego hay armonía. Está difícil, dice la gente, pero esa es la realidad. Dios lo bendiga. Gracias, Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Rogamos que en esta casa, Señor, nos permita a nosotros de manera individual tener armonía interna. Que haya armonía en los matrimonios y en las familias. Y que haya armonía. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.